macrorredada contra el fraude fiscal en discotecas ha llegado hasta Lois, este pequeño pueblo de la montaña leonesa. La Guardia Civil inspecciona la casa del dueño de la sala Amnesia de Ibiza. Venía aquí para hacer cacerías. Es uno de los 87 registros que se han llevado a cabo en toda España. ¿Qué tal están? Muy buenas tardes. Un paciente de una ambulancia ha muerto antes de llegar al hospital en un accidente de tráfico. Tenía 94 años. Le trasladaban al Río Ortega de Valladolid por una crisis cardíaca, pero la ambulancia se chocó contra un vehículo a la entrada de Medina de Rioseco. El golpe fue mortal para él. Sus familiares resultaron heridos, pero ya han recibido el alta. Pavor y desconcierto en Dallas, en Estados Unidos. Una marcha pacífica para protestar por la muerte de 2 personas negras ha terminado en tragedia. 2 francotiradores han disparado contra la policía, han matado a 5 agentes y hay otros 7 heridos. Uno de los pistoleros ha sido abatido por las fuerzas de seguridad que han detenido a otras 4 personas. Los preferentistas del Banco CEIS de León podrían recuperar todo lo que invirtieron, o al menos una gran parte. Una sentencia de la Audiencia Provincial anula el acuerdo al que había hecho la entidad con ellos para devolverles solo la mitad del dinero a cambio de que no denunciasen. Bueno, pues es una puerta, pero una puerta abierta de par en par. Es decir, los 18.000 afectados que perdieron pues como mínimo entre un 60 y un 70 o más de su capital, es decir, pueden ver resarcidos, es decir, de una vez todo ese capital. División en el PSOE horas antes del Comité Federal. Unos varones están a favor de la abstención para dejar gobernar a Rajoy, pero otros quieren que Pedro Sánchez intente formar un gobierno de izquierdas si el PP fracasa en la investidura. Esta es la postura del líder socialista de Castilla y León. No sé si es que la tramontana ha llegado a Burgos y también ha soplado con fuerza. En este caso me parece que la propuesta de Francina es razonable y en todo caso lo hace pensando en el bien del país y en el bien de este partido. Soria ha recuperado la trashumancia por unos días. 1.300 ovejas han paseado esta mañana por el centro de la ciudad. Hoy llama la atención de los vecinos y de los turistas, pero esta imagen era la habitual del verano. Los pastores huían del calor de Andalucía para cobijarse con sus rebaños en las tierras altas de Soria. Prepárense para pasar calor. Este fin de semana suben las temperaturas todavía más. Brillará el sol en toda la comunidad y los termómetros podrán superar los 35 grados de máxima. Una macrooperación de Hacienda investiga 87 discotecas de España por fraude fiscal. 3 de ellas están aquí, en Castilla y León. La actividad real de los locales era muy distinta a la que confesaban. Declaraban casi el doble de cobros con tarjeta que con pagos en efectivo, es decir, movían dinero negro. Los registros han llegado hasta un pueblo de León, donde el dueño de la discoteca Amnesia de Ibiza tiene una casa. Las cifras lo dicen todo. 500 funcionarios de la agencia tributaria han participado en la operación Chopin, que ha llegado a 87 discotecas y locales de 110 sociedades que facturan más de una quinta parte del ocio nocturno del país. La primera sospecha surgió cuando vimos que el movimiento de efectivo en estas sociedades, en estas compañías, no se ajustaba a lo que entendíamos que era normal en el mundo de la noche, que era el movimiento de dinero en efectivo por encima del 75-80%. 3 de esas discotecas están en Castilla y León. Además, uno de los registros ha llevado a la Guardia Civil a la vivienda que el dueño de la discoteca Amnesia de Ibiza tiene en la localidad leonesa de Lois. Martín Ferrer, su hijo, el contable y el gerente del local fueron 4 de los primeros detenidos en la operación, aunque ya han sido puestos en libertad provisional. La operación se desencadenó ante la gran cantidad de pagos con tarjeta que se hacía en los locales involucrados y que no se declaraban. Esta macrooperación es la mayor operación nacional coordinada y de carácter administrativo que ha llevado a cabo la agencia tributaria desde que lleva haciendo este tipo de operaciones hace ya 3 años. Entre otros nombres que han trascendido están las discotecas Space y Privilege y la Joy Eslava.
Hacienda ya se ha incautado de 5 millones de euros en billetes. La operación se ha puesto en marcha coincidiendo con el inicio de la temporada alta en las discotecas de las principales zonas costeras, aunque se llevaba gestando desde principios de año. La DGT ha cesado a Marta Carrera, la que era subdirectora de formación vial. El motivo, un presunto amaño en la adjudicación de los cursos de recuperación de puntos del carnet. La decisión ha venido después de que saliera a la luz una grabación de una conversación entre Marta Carrera y José Miguel Ángel Báez para amañar los pliegos de la concesión del control de los cursos. Ese fue el momento en el que Carrera fue apartada de sus funciones. La investigación será llevada a cabo por un equipo externo de tráfico. No hay que confundir a la vez qué nos dices. Salvo que se muestre lo contrario, mantengo mi confianza en la inocencia de la Directora General de Tráfico, pero digo al mismo tiempo que si de ese expediente disciplinario y de todas las investigaciones que concurren en ese expediente disciplinario se derivara algún hecho que me hiciera tener que cambiar de opinión, pues lógicamente cambiaría de opinión y actuaría en consecuencia. Tenía 94 años, le había dado una crisis cardíaca. La ambulancia le llevaba al Hospital Río Ortega de Valladolid, pero no ha llegado. No ha muerto por su problema de salud, sino en un accidente de tráfico. La ambulancia ha chocado contra un vehículo a la altura de Medina de Rioseco. El paciente ha muerto. El hijo que le acompañaba y el conductor del vehículo han resultado heridos leves y ya han recibido el alta. Continúa activo pero controlado el primer gran incendio del verano en la provincia de Zamora. Se iniciaba pasadas las 5 de la tarde de ayer y llegó a ser declarado de nivel 1 porque afecta al Parque Natural de los Arribes del Duero. El origen del fuego parece estar en el rayo de una tormenta que poco después de las 5 de la tarde prendía en esta zona. Sí, había tormenta. O sea que puede haber sido por una chispa, ¿no? Sí, yo creo que sí. Fue sobre las 5 de la tarde. Cuando cayó la chispa, bueno, estaba yo, tengo un huerto ahí, mismo la otra curva que hay ahí. Estaba yo regando y sentí una chispa, cayó en 4 gotas. Y al momento me pego media vuelta y vi que estaba aquí ardiendo. Menudo susto, ¿no? Madre, anda que se preparó una muy buena. El fuego llegó a ser declarado de nivel 1 por su ubicación, aunque no tardó en estar controlado y pasar a nivel 0. El incendio se ha producido en los Arribes del Duero, entre las localidades de Fermoselle y Pinilla de Fermoselle, y según los primeros datos ha afectado a algo menos de 100 hectáreas de pinos, alcornoques y monte bajo. 6 medios aéreos y terrestres han trabajado para que el fuego no fuera a más. En estos momentos, como se ve en las imágenes, el incendio está totalmente controlado. Se mantienen varios retenes para evitar que el viento, que se espera haga su presencia en las próximas horas, no avive de nuevo este fuego. La investigación sobre el accidente del Alvia de Santiago de Compostela no fue independiente. Lo dice Bruselas. La Agencia Ferroviaria Europea cuestiona el trabajo de las autoridades españolas. En un informe redactado hace meses, pero que se ha hecho público hoy, exponen que la investigación solo se centró en el error humano del conductor y obvió otros detalles esenciales. La agencia ha ofrecido que sus expertos participen en nuevas indagaciones si se reabre el caso. El accidente se produjo hace 3 años y dejó 50 muertos y 183 heridos. La policía de Dallas, en Estados Unidos, sigue investigando quién o quiénes están detrás del tiroteo de anoche que dejó 5 policías muertos al acabar una manifestación. De momento hay 4 detenidos. Uno de los sospechosos, que estuvo atrincherado en un aparcamiento durante más de 6 horas, dijo antes de morir por una explosión que quería matar policías blancos. Corrían sin saber de dónde venían los disparos y ni siquiera si ellos eran el objetivo. Esa angustia y pánico se vivió al término de la manifestación que recorrió las calles de Dallas para protestar por la violencia policial de las últimas horas contra ciudadanos de color. Los francotiradores, supuestamente 2, han matado a 5 policías y han dejado heridos a otros 7. De momento, solo se ha confirmado que un sospechoso que estaba atrincherado en un aparcamiento ha muerto por una explosión y que antes de morir confesó a los negociadores que quería matar a policías y personas blancas. Por eso, las autoridades siguen pensando que se trata de una acción muy bien organizada previamente. Todavía no tenemos confirmado al 100% si hemos identificado a todos los sospechosos. Seguimos con nuestra rigurosa investigación.
La búsqueda se centra casa por casa para encontrar a los autores del tiroteo. En algunos estados norteamericanos, vecinos a Texas, se temen nuevos disturbios como los que se generaron en Ferguson, Missouri, hace 2 años, cuando Michael Brown, un chico de color de 18 años que iba desarmado, fue abatido a tiros por un policía. Son los autónomos que trabajaban para Embutidos Rodríguez. Hace mes y medio se quemó la fábrica y ellos se quedaron sin empleo. Hoy han recorrido las calles de León para denunciar la falta de apoyos. Dicen que Servicarne, la compañía que les contrata, solo da ayudas por sorteo a 20 familias cada mes y piden que sean para todos o si no, que les den bajas incentivadas. Su desespero tiene al menos consuelo a largo plazo. Embutidos Rodríguez ha decidido ampliar el matadero. Servicarne se ha limitado a hacer un sorteo de una ayuda de 400 euros y 500 a familias, o sea, personas con hijos, mediante un sorteo a 20 personas al mes, cosa que no nos parece ni seria ni correcta. Estamos totalmente en contra de ella y nosotros lo que queremos es que se haga cargo de nosotros porque somos socios suyos. En otros países, los inversores privados ganan a los bancos a la hora de financiar proyectos empresariales. Hace poco más de 2 años, en Castilla y León, Empresa Familiar creó Alentia. Es un modelo que funciona. Ha cerrado ya 3 proyectos y cuenta con más de un centenar de socios. Este es el tercer proyecto cerrado por Alentia. Socios privados han invertido 1.200.000 euros en la empresa salmantina Inmunostep. Tenemos abiertas ahora mismo como 4 nuevas oportunidades de inversión en distintos grados de madurez. La cifra de socios va creciendo. Ahora son más de 130 y su perfil está cambiando. Están dispuestos a no invertir grandes cantidades, pero sí pequeñas cantidades en proyectos que tengan un poquito más de riesgo y posiblemente una expectativa de rentabilidad mucho más alta. El proyecto de Alentia empezó hace más de 2 años para apoyar a empresas con una cierta trayectoria. Ahora han puesto su objetivo en las startups. Empresas con un potencial de crecimiento muy alto, con mucho riesgo y con prácticamente ninguna facturación. Y han demostrado que el fondo de inversión funciona. Los empresarios se tienen que acostumbrar también a este nuevo modelo en el que ya no le van a pedir dinero a una entidad financiera, sino que le van a pedir dinero a un inversor privado, ¿no? La semana que viene, Alentia intentará en Madrid captar inversores y ofrecer a sus socios nuevos proyectos. Creen que este modelo puede funcionar en el resto de comunidades autónomas. El PSOE pide a la Junta de Castilla y León que apueste por la industria. Hoy ha presentado en las Cortes 7 medidas, algunas de ellas para fomentar la investigación o para recuperar a los trabajadores expatriados. Los socialistas han utilizado esta iniciativa como ejemplo para responder a la vicepresidenta que les acusaba de no hacer nada. El PSOE recuerda a la Junta que no ha estado parado respecto a los compromisos acordados con Herrera en julio del año pasado. La señora Valdeón lo primero que tendría que hacer es analizar qué es lo que hemos hecho los socialistas antes de opinar con esa alegría sobre la colaboración o no que prestamos. En el Plan Director de Promoción Industrial destaca 7 medidas, entre ellas las 2 propuestas de resolución que fueron rechazadas por el PP en el Pleno de la semana pasada. Proponían un mayor equilibrio territorial e incrementar la inversión en investigación, desarrollo e innovación hasta llegar a al menos 350 millones de euros en 2020. Considera clave para el acuerdo una memoria económica del plan clara y creíble, que se presupueste lo acordado y no ocurra como en la estrategia de investigación RIS3. En total han contado con 437 millones de euros menos de lo que el señor Herrera y la señora del Olmo dijeron que iban a poner en los presupuestos de la comunidad autónoma en esta estrategia. Y por tanto el Partido Socialista no va a acordar cosas que sean un nuevo brindis al sol. Este es un ejemplo, dice, de la falta de credibilidad de la Junta, un escollo para los socialistas a la hora de suscribir acuerdos como el Plan Director de Promoción Industrial. Los preferentistas del Banco CEIS de León podrían llegar a recuperar gran parte de su inversión perdida. La entidad les propuso devolverles la mitad del dinero a cambio de que no denunciaran, pero la Audiencia Provincial de esa ciudad ha anulado ese trato. Ahora ya podrán reclamar. La plataforma de afectados por las preferentes cree que después del verano presentarán unas 12.000 denuncias contra el Banco CEIS.
Banco CEIS ideó un canje para reducir el efecto de las preferentes y evitar denuncias. Ofrecía un porcentaje de entre el 40 y el 50% del dinero invertido a cambio de que el afectado renunciara a emprender acciones legales posteriormente. Un acuerdo que la Audiencia Provincial de León ha declarado nulo por negar el derecho a acudir a los tribunales y por falta de transparencia. Es decir, cuando tú renuncias a una acción judicial, esa renuncia debe ser clara y debe ser concluyente. Lo que señala la Audiencia Provincial de León es que cuando se renuncia esa renuncia, la persona que lo firma no era consciente de las consecuencias de esa renuncia. Los preferentistas lo ven como una importante victoria, aunque con cautela. Ya contaban con otra sentencia favorable recurrida por Banco CEIS. Si se deniega el recurso, el refuerzo sería más sólido aún. Lo que está claro es que se abren puertas a nuevas denuncias. Bueno, pues es una puerta, pero una puerta abierta de par en par. Es decir, los 18.000 afectados que perdieron, pues como mínimo entre un 60 y un 70 o más de su capital, es decir, pueden ver resarcidos, es decir, de una vez todo ese capital. Estas denuncias afectarían también a perfiles de riesgo a los que en un primer momento las entidades excluían, como personas con alta formación y que según la justicia no tienen por qué entender de economía. La plataforma de afectados tiene a varios bufetes trabajando para presentar más de 100 denuncias este mes. 2 de ellos no descansarán en agosto para intentar llegar a las 12.000 en los próximos meses. La Audiencia Nacional imputa a Volkswagen por el caso de los motores trucados. El juez investiga si el fabricante alemán cometió delitos de estafa contra el medio ambiente y fraude en las subvenciones. Supuestamente, la compañía instaló un programa para manipular el nivel de emisiones de algunos motores diésel. En España se han vendido 700.000 coches que superan los niveles permitidos de emisión. La Asociación Burgalesa Berbikí ha recibido uno de los premios Reina Leticia de Accesibilidad 2015. Los ha entregado ella misma en el Palacio del Pardo. Estos galardones reconocen la dedicación de asociaciones y empresas para mejorar la vida de estas personas. Berbikí hizo un cortometraje para pedir que los discapacitados tengan el mismo acceso a la cultura que los demás. Soñar no entiende de discapacidad y en este cortometraje, Enredadera de Sueños, 6 jóvenes los comparten e intentan cumplir. En los talleres de esa asociación burgalesa, el arte está por encima de todo. Sentirte formar parte de un mismo grupo donde se destaca encima la diversidad y se destacan tus capacidades. Al final yo creo que eso es lo que aporta Berbikí, ¿no? Y cómo trabaja con el arte y cómo fomenta así la inclusión social. El simbolismo que tiene que sea en las nuevas tecnologías, que sea un corto de cine, más los premios tradicionales para Castilla y León, y la verdad es que es un orgullo. Es la primera vez que estos premios incluyen la categoría de cultura inclusiva. Se suma al trabajo de ayuntamientos y entidades por la inserción laboral, la accesibilidad o la integración de las personas con discapacidad. Unión para acabar con las barreras. Creo que ahora tenemos que trabajar para estar más unidos que nunca, porque es lo que se nos demanda. Y yo, Majestad, creo que la labor que ustedes hacen, que hace Sus Majestades, que particularmente hacen este ámbito de la sensibilidad social, es determinante para el progreso y el éxito de nuestro país. Los programas de inserción laboral de Alcampo o una empresa que hace accesible el cine son otros de los premiados por ayudar a hacer de esta una sociedad mejor. En Varsovia continúa a estas horas la cumbre de la OTAN a la que asisten los líderes europeos. Entre ellos está Mariano Rajoy, David Cameron y Barack Obama, que mañana llega a España. La cumbre ha servido para reforzar la cooperación en 7 áreas estratégicas de ciberseguridad, ampliar la cooperación en el Mediterráneo y contrarrestar amenazas híbridas. Mañana se podría definir la nueva misión para controlar la inmigración y el embargo de armas en Libia. A escasas horas para que se celebre el Comité Federal del PSOE, aún hay varones que están reunidos con Pedro Sánchez en la sede de Ferraz, en Madrid. Parece que mañana el comité votará de forma mayoritaria un no a Rajoy en la investidura, pero hay división de opiniones y algunas proponen que Sánchez intente formar un gobierno si el PP no lo consigue.
Más allá de deshojar la margarita del no o la abstención de última hora, en el PSOE se abre el melón de la posibilidad de formar gobierno. A la tesis de la secretaria general en Baleares se suma el PSOE de Castilla y León. No sé si es porque la tramontana también sopla en Burgos. Yo creo que este partido tiene la responsabilidad y el deber de, si Mariano vuelve a fracasar, nosotros tenemos el derecho y el deber de intentarlo. Y no es el único. Miquel Iceta dijo el miércoles que si Rajoy fracasa, la segunda fuerza debía explorar otros caminos, y hoy el responsable en Murcia ha insistido en ello. No solo al PSOE, sino a todas las fuerzas para que busquen soluciones de salida. Aunque no todos lo tienen tan claro. Todos los partidos que se pusieron a negociar en diciembre han perdido en votos y en escaños, de manera que las considero más difíciles. De todas maneras, la ciudadanía nos ha dicho que queríamos que estuviéramos en la oposición. Nos corresponde ir a la oposición. Y cuando hace un buen papel en la oposición hay muchas posibilidades luego de poder volver a gobernar, ¿no? De momento, mañana lo que está claro es que el no de partida a Rajoy será mayoritario. Muchos de aquellos que han tratado de destruir al Partido Socialista en estos últimos 3 años ahora le piden que se suicide, dándole un ataque de responsabilidad y absteniéndonos en la investidura del Partido Popular. Pedro Sánchez reaparecerá mañana ante los líderes socialistas por primera vez en los últimos 12 días. Pablo Iglesias también tienta a Pedro Sánchez a explorar la vía de la izquierda. El líder de Podemos ha dicho que si Rajoy fracasa, hay votos suficientes para una alternativa. Ha lanzado ese mensaje después de recoger el acta de diputado en el Congreso. Allí también ha dicho a los periodistas que la reunión con Rajoy el martes es puro protocolo, porque asegura que no hay nada en lo que puedan ponerse de acuerdo. Posibilidades de negociación, entendimiento y acuerdo político entre el Partido Popular y Unidos Podemos no hay, entonces entiendo que es una reunión de tipo protocolario y desde luego si Unidos Podemos, el Partido Socialista, las fuerzas catalanas y las fuerzas vascas llegan a un acuerdo, podría haber en España un gobierno diferente al del Partido Popular. Es evidente que a nosotros no nos toca tomar la iniciativa al respecto, pero los números dan. Y mientras, el Gobierno apela a la responsabilidad de los partidos para formar gobierno cuanto antes. El mensaje esta vez es de la vicepresidenta en funciones, Soraya Sáenz de Santamaría. Ha dicho también que espera que Bruselas no multe a España por incumplir el objetivo de déficit y que si lo hace, presentarán alegaciones. Esto es una cuestión de sentido común y en España hemos año tras año reducido la cifra de nuestro déficit público. El año pasado una cifra importante, hemos hecho esfuerzos y creo que eso será tenido en cuenta. Más de 630 personas de 43 países han participado en el Congreso Internacional del Español en Salamanca. Se clausura ahora. Han sido 3 días de intercambio de información entre profesores, alumnos y empresas. También han servido para idear el Plan Regional del Español de la Junta. Quiere aprovechar el tirón que tiene el castellano en el mundo para sacar rentabilidad económica. Éxito de participantes en el 4º Congreso Internacional del Español, que conseguía superar los 700 asistentes, lo que supone un 7% más que la 3ª edición. Un congreso multicolor donde 6 de cada 10 asistentes procedían de fuera y muy particularmente de Estados Unidos. Congresistas que han escuchado cómo el español es ya el 2º idioma de negocios en el mundo y cómo hay 26 millones de personas que lo aprenden en estos momentos. Aprovechar ese potencial para la economía regional es ahora el gran objetivo. Esa tendencia al aprendizaje del español que hay a nivel mundial y que es toda una oportunidad para Castilla y León, para Salamanca, de cara a la captación de estudiantes extranjeros de nuestra lengua. El Congreso, en determinada manera, es una especie de laboratorio también para detectar novedades, circunstancias y nuevos ámbitos para aplicar a ese nuevo plan del español. De momento en el Congreso se han producido 156 encuentros comerciales entre escuelas de español de Castilla y León y potenciales compradores internacionales, y se han celebrado entrevistas de trabajo para más de un centenar de puestos de profesores. La próxima cita en 2018 en el marco ya del 8º centenario de la Universidad de Salamanca. Existe una familia española, los Fernández, que sin quererlo, en su día a día, están enseñando español a miles de personas por todo el mundo. Un matrimonio que tiene unos hijos adolescentes y les pasan cosas, y siempre hay un puntito de misterio, un puntito de humor.
Lo más simpático es que los libros de los Fernández están escritos en presente porque es más fácil de entender para los que empiezan a aprender nuestra lengua. Los Fernández cenan en casa. A mediodía todos comen fuera. Las editoriales se quiebran la cabeza para sacar contenidos más atractivos, lo mismo que hacen las academias y centros de enseñanza del español para diferenciarse. ¡Vamos, Galeo! ¡Y ya! Por ejemplo, clases de sevillana, clases de flamenco, que también son otras maneras, ruta de tapas. Clases de cocina también, porque les interesa mucho no solamente probarlo, sino cuando se van a casa poder hacerlo. En este otro lugar se centran en mejorar las habilidades comunicativas de los alumnos. Más como al primer trago vio que era agua. Entrenamientos grabados con cámara para corregir en el momento los fallos, tanto verbales como gestuales. Expresarse para poder hacer presentaciones y poder hablar el castellano, el español, en los negocios y también a la hora de hacer una presentación de una clase o defender un proyecto. Son diferentes maneras de enseñar y quedarse con lo mejor y más útil de nuestra lengua. 21 millones de personas estudian castellano en el mundo. Son datos del presente, pero en este congreso también se ha hablado de la evolución de esa cifra en el futuro y del pasado de la lengua. Paco Gómez, Salamanca, buenas tardes. Era inevitable echar la vista atrás en un año como este del 400 aniversario de Cervantes, me imagino, ¿no? Buenas tardes. Efectivamente, este cuarto Congreso Internacional del Español han sido dos congresos en uno. Por un lado dedicado al español, a la innovación, a la tecnología y la comunicación, y por otro un año como este dedicado a la figura de Miguel de Cervantes. De la coordinación de esas mesas cervantinas se ha encargado Pedro Cátedra García, que nos acompaña. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, no podía faltar esa parte científica, más académica, dedicada a Miguel de Cervantes. ¿Qué ha permitido descubrir en un año de aniversario como este 400 estas mesas? Naturalmente estamos en un año de efervescencia cervantina y hay actividades, congresos durante todo el año en muchísimas partes. En este caso hemos reunido a los actualmente principales especialistas en la materia, tanto como editores de sus obras como estudiosos de las obras. Naturalmente es muy difícil hacer balance porque lo que generalmente ocurre con las conferencias es que se lanzan una serie de asuntos, en algunos casos muy problemáticos, y a partir de ese momento todavía seguimos discutiendo. En todo caso, profesor, en un congreso como este del español, queda claro que Cervantes sigue siendo, usted nos dirá, una de las grandes puertas de entrada de esos personas extranjeras que desde otros países se acceden al idioma y quedan también sorprendidos con la figura de Cervantes. Sí, yo ayer terminaba el coloquio después de la conferencia inaugural del profesor Roger Chartier sobre una circunstancia, y es que un extranjero en el año de 1605 es la primera persona que se da cuenta que la obra de Cervantes, el Don Quijote, como él la llama, la primera parte, naturalmente en 1605, era una de esas obras que iban a caracterizar, iban a ser el canon de la literatura española. Este extranjero, un tirolés que pasó por Salamanca y que estuvo algún tiempo aquí, dice: las obras que más gustan son Lazarillo, Celestina, El Pícaro, es decir, Guzmán de Alfarache, y Don Quijote. Pero no olvidemos que esas primeras obras que menciona son mucho más antiguas, habían tenido un tiempo de fijación. Sin embargo, Don Quijote está canonizado en el mismo año, y lo hace un extranjero. Por lo tanto, los extranjeros que estudian el español y que siguen estudiando el español como en aquella época, tienen una, diríamos, percepción privilegiada para que fuera del ámbito académico impuesto por la propia cultura en los estudios hispánicos, ellos puedan aportar siempre cosas nuevas. Se dice a menudo, es una opinión que está ahí, que si Cervantes no fuera español sería todavía mucho más. No sé qué le parece a usted. Eso es muy difícil decirlo, ¿no? Ayer el profesor Chartier hablaba justamente de la hipotética posibilidad de un encuentro real discutiendo entre Cervantes y Shakespeare. Sí que es verdad que nosotros hemos tenido en ocasiones menos fuerza, menos posibilidades, una situación o una actitud más abandonista con relación a nuestra propia cultura. Se han convertido en estatuas que se miran desde lejos, pero que es imposible en ocasiones abrirlas para ver lo que llevan dentro y lo que nos puede ser útil hoy. Pues dicho queda, profesor Pedro Cátedra García, muchísimas gracias por su atención. Muchas gracias.
Gracias. Es el balance, uno de los posibles balances de este cuarto Congreso Internacional que ha reunido aquí en Salamanca a más de 600 expertos, 600 congresistas, no solo en torno al idioma, sino en un año como este, en torno a la figura de Miguel de Cervantes. Gracias, Paco. Seguimos. Todas las denominaciones de origen de vino o la red de restaurantes de Castilla y León forman la Mesa de la Gastronomía. Es un instrumento que se ha presentado hoy y que servirá para potenciar en España y fuera la oferta gastronómica de la comunidad. La restauración dejó el año pasado 354 millones de beneficio en la comunidad, un 4% más que el año anterior. Con esa cifra en la mano, la Junta quiere seguir potenciando nuestra oferta. Por eso han creado la Mesa de la Gastronomía de Castilla y León. Es importante poner de relieve las 12.000 recetas de cocina que tenemos, las 12 denominaciones de origen en materia de vino con las que contamos, las 5 rutas certificadas del vino, los más de 5.000 restaurantes de nuestra comunidad. En esta mesa colaborará la Administración con el sector privado. La formarán empresarios de la hostelería con representantes de las rutas del vino. Con ello buscan potenciar nuestra gastronomía y enología. Promocionar a nivel nacional e internacional nuestra gastronomía, elaborar estrategias conjuntas. La mesa se constituye como un foro de debate, de propuesta, de innovación, de creación. Quieren posicionar a Castilla y León en el mapa gastronómico internacional. De momento la senda de trabajo es buena. El 82% de los turistas que pisan nuestros restaurantes valoran su experiencia con un 8, un notable. Hoy las calles de Soria se han convertido en una cañada. 1.300 ovejas han comenzado el camino que les llevará de regreso a la comarca de las Tierras Altas. Estos días sirven como recuerdo a un oficio, al oficio de pastor, que vivía de la trashumancia en Soria. Fíjense en esta imagen. Hace no tantos años era de lo más corriente. Todos los veranos las ovejas se ponían en camino desde Andalucía hasta la comarca soriana de Tierras Altas. Hoy la trashumancia se ha perdido casi por completo, pero ellos se niegan a olvidar. Reivindicando la trashumancia que se hacía anteriormente en las cañadas frecuentemente y ahora ya se va deteriorando, y para no olvidar las normas que se veían perdiendo seguimos haciendo esta insinuación. Es muy importante a los colegios enseñarles qué es la trashumancia, qué es la mesta y lo que significó para España, no solo para estas tierras, sino para toda España. El oficio de pastor y la trashumancia forman la historia de esta comarca soriana. Es la esencia, ¿no?, de Tierras Altas. En todas las familias hay, si no es el abuelo, el padre, alguien vinculado pues con la ganadería, con las ovejas y con la actividad trashumante, ¿no? Y con esta actividad, aparte de refrescarnos la memoria, también quieren llamar la atención de los viajeros que busquen actividades distintas. Y bueno, que les quede un poco la curiosidad de qué es lo que hay en cada pueblo. Yo creo que la provincia de Soria tiene muchísimos recursos, muchísimas cosas que ver y que conocer. Una experiencia que en la actualidad solo se puede vivir una vez al año, pero que siempre deja imágenes para el recuerdo. San Martín de Fromista ha recibido hoy a su visitante 1 millón. Esta joya del románico palentino se ha convertido en el máximo exponente de esta corriente a lo largo del Camino de Santiago. Es una visita imprescindible para los que recorren la ruta jacobea y también para quienes aman el arte. Es considerado uno de los grandes hitos del románico palentino, una de las principales joyas patrimoniales que el Camino de Santiago brinda a los peregrinos a su paso por Castilla y León. Y hoy ha superado el 1 millón de visitantes en lo que va de milenio. Hemos tenido ocasión de darnos la vuelta, pero las sorpresas nos las hemos llevado cuando hemos entrado por la puerta. San Martín de Fromista es, sin duda, una visita ineludible para los peregrinos y los amantes del románico. Para los arquitectos actuales y para la gente amante del arte es el ejemplo más claro y más limpio de cómo se hace un edificio románico. Preciosa, la han dejado increíble para apreciar todo lo que es el románico en su esencia, desde los capiteles a la cúpula, a las naves, o sea que realmente vale muchísimo la pena. Las primeras referencias sobre el templo datan del siglo XI, pero en sus cerca de 1000 años de historia ha experimentado diversos cambios, el más reciente a principios del siglo pasado. Pues habíamos leído que era un referente del románico, como de los pocos auténticos que quedan. Lo que no conocíamos era la historia de que se tuvo que rehacer, porque todos los añadidos que se le habían puesto a la iglesia no dejaba ver lo bonita que ha quedado ahora, ¿verdad? Esta referencia del románico europeo, que parece recién construida, cuenta con unos capiteles de excepción, un ajedrezado único y unos ábsides que la hacen inconfundible e inolvidable.
Una de las plazas de toros más antiguas de España, la de Béjar, en la provincia de Salamanca, este verano no va a reunir toreros, sino músicos. 8 de las figuras más destacadas del blues procedentes de Estados Unidos, Reino Unido y España. Entre ellas, nombres como Shirley Davis o los Daltonos van a actuar los días 15 y 16 de julio. Esta es ya la edición número 17 del Festival Internacional de Blues. La consejera de Cultura vuelve a apostar un año más por un encuentro que dice tiene carácter cultural y dinamizador para esa zona de Salamanca. Entre los objetivos de la Consejería de Cultura y Turismo, como saben, está la dinamización del tejido empresarial, del tejido turístico del territorio. Y entendemos que Béjar tiene una fortaleza, tiene un potencial indiscutible. Seguiremos dedicando todos nuestros esfuerzos a ello. Y otro músico, el compositor israelí que está afincado en Salamanca, Frank Ilfman, ha ganado el premio Jerry Goldsmith a la mejor banda sonora original por la película Abu Lele. Es un reconocimiento importante en el mundo del cine porque se da en el marco del Festival de Cine de Málaga. Es Frank Ilfman. Este compositor de música para películas acaba de sumar un nuevo reconocimiento a su trayectoria profesional, en esta ocasión por la banda sonora original de la película Abu Lele. Y se lo ha concedido nada menos que el jurado de uno de los festivales más importantes del séptimo arte, el de Málaga. En concreto ha sido en el marco de un nuevo proyecto, el MOSMA, con los premios Jerry Goldsmith en su 11ª edición, a la que se presentaban más de un centenar de compositores. Conocí el festival desde hace varios años y a través de su publicista Ray Costa este año sí decidió participar. Además había colaborado con el Festival de Cine Español de Málaga con un concierto en el que se tocaron 2 de sus obras. Ilfman comenzó muy joven a tocar el trombón y el piano en Tel Aviv, pero no fue hasta el año 1984 cuando, tras conocer al compositor alemán de La historia interminable, se dio cuenta de que lo que de verdad le gustaba era componer música para cine. Ahora mismo está trabajando en Ghost Stories, que es una película británica basada en una obra de teatro con el actor Martin Freeman y del director Andy Neiman. Y en España está empezando un proyecto con el director Max Lemke. Aunque pensaron en residir solo 2 meses en Salamanca, Frank Ilfman y su mujer han decidido prolongar su estancia en la capital. Puede que a partir de ahora su música de cine lleve el nombre de Salamanca por todo el mundo. Y la cartelera nos deja este fin de semana 2 citas obligadas. Un thriller con George Clooney y Julia Roberts a la cabeza que mezcla Wall Street, la televisión y un secuestro en directo. La otra cinta que les recomendamos es la última de Spielberg, un cuento para disfrutar en familia. Con el cine nos vamos. Feliz noche y feliz fin de semana. Yo creo que es a las 3 de la madrugada. Con esta adaptación, Spielberg nos adentra en su mundo de fantasía a lo grande. Un cuento de gigantes, la crítica sin desperdicio la define como una golosina de verano deslumbrante. ¿Por qué me raptaste a mí? Porque oí tu corazón solitario. Viajamos hasta la República Dominicana. Permítame presentarle a la Gumbuna. El sinfín de personajes que toca esa pistola queda condenado a la mala suerte y a la desgracia. Yo tengo una pistolita que le puede gustar. ¿Qué pistola? Por él. En esta comedia, el malote del instituto se ha vuelto un aburrido contable y el que sufría acoso, un agente de la CIA. ¡Mi madre! ¡Pero si has perdido 100 kilos! El tándem de espías funciona. El director de Somos los Miller acierta con una trama de traiciones. Ese de ahí no. ¡Ay, mi madre! ¡Oh, Dios! Con ustedes, el mago de Wall Street. ¿Se imaginan seguir un secuestro en directo? ¿Es un rollo del sindicato? Sobre el poder mediático habla la última cinta de George Clooney y Julia Roberts. Él es un gurú de Wall Street y el joven que lo retiene, una víctima de sus malos consejos. Yo voy armado, pero no soy el verdadero criminal. Lo son tipos como ellos. Les digo que está amañado. Todo este puto circo. Nos están robando y se están yendo de rositas. ¿Es eso justo? Sigue hablando con él. Eso se te da bien. Perdiste dinero cuando se hundió el mercado. Han localizado a su novia. Era todo lo que teníamos hasta el último centavo. ¿Qué hace? Buscaré respuestas.
Llega un momento en la vida en el que quieres experimentar nuevas sensaciones al volante. Disponer de la mejor tecnología. Disfrutar de la estabilidad y el confort. Y no renunciar a la deportividad. Llega un momento en la vida en el que el cuerpo te pide el nuevo Renault Megane. Absolutamente nuevo. Absolutamente Megane. Condúcelo ahora, desde 150 € al mes. Hola, acabo de llegar, estoy en Salamanca y es impresionante. Bueno chicos, esto sí que es impresionante. Estoy en el patio barroco de la Ponti, una maravilla. Lo que me habían contado de las aulas con el mejor material, aquí lo tenéis, es cierto. He venido con mi compañera de habitación a conocer las instalaciones, son magníficas.